El pasaje está en Santiago, Santiago 2, The passage is in James chapter 2. Los que tengan la Biblia, me gustaría que me acompañaran a la lectura de la palabra. For those of you that have your Bible, I'd like you to turn to that chapter and follow the study. Si yo tuviera que dar o poner un título a este pensamiento, If I had to title this thought or this teaching, sería la evidencia o los hechos de una fe viva. it would be the evidence of a living faith. Y vamos directamente a la palabra del Señor. Let's turn to the Word. Y lo primero que me llamó la atención, The first thing that I noticed este pasaje es la forma como empieza. in this passage is the way that it begins. Y de entrada yo, que tengo una mente que piensa diferente a vosotros, con menos capacidades, And for me, I a person that perhaps thinks a little bit differently to you and has less ability than you do. yo pensaba en la figura de ese hermano mayor que quiere hablar a sus hermanos menores o más pequeños, I was thinking of that older brother who wants to speak to his younger brothers. y empieza así: hermanos míos. And it begins like this: my brothers. ¿De qué aprovecha si alguno dice, vamos a un poquito a poquito? Sí. Porque es que aquí dice un poco distinto. ¿Sí? Ok, vale, explora esto, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Estás leyendo del 2? 2:14. 2:14. Santiago 2:14. Sorry, just trying to be in the same verse. Okay, so my brothers, what good is it if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Suppose a brother or sister is without clothes and daily food and is in need of the daily food. aquí al principio subrayó la palabra que dice. I have underlined a word that says, the word that says. Y es importante, antes de que arranquemos con el texto nuestro, de hacer un pequeño contraste de esta frase. And it's important before we get further into the text to look at the context of this. Es muy fácil decir tantas cosas, It's very easy to just say so many things, pero realmente es muy difícil hacer lo que decimos tantas veces de nuestras vidas. but in reality it's really hard to actually do the things that we say. Por ejemplo, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, For example, the Apostle John in 1 John chapter 2, versos 4, por ejemplo, Primera de Juan. okay. 1 John chapter 2, Verso 4, verse 4. el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. The man who says, I know him, but does not know what he commands, but does not do what he commands is a liar. Verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. And verse 6, whoever claims
to live in him must walk as Jesus did. Verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. And verse 9, anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness. Podemos decir muchas cosas, pero si nuestras vidas no están avaladas por las obras o por nuestros hechos, lo que estamos haciendo, We can say many things, but if our lives do not do not show that the things that we're talking about, es algo así como papel mojado. it's something like having wet paper. Entonces, dice que si un hermano o una hermana tiene necesidad del mantenimiento de cada día, And so it says that if a brother or sister is in need of their daily things, food, clothing, y básicamente nosotros cerramos contra ese hermano o esa hermana nuestro corazón, and we basically just shut off our hearts to that brother's or sister's need, y simplemente decimos las palabras, ve en paz, and we just say to them, go in peace. pero no hacemos algo manifiesto en nosotros por ese hermano o esa hermana que están necesitados, But if we don't actually do anything for that brother or sister who is in need, es como si no hiciéramos nada. it's the same as having done nothing. En mi vida, yo he sido un beneficiario de la gracia de Dios y de hermanos que nos han servido muchísimo. In my life, I have been a recipient. I've received a lot of God's grace and a lot from brothers and sisters who have helped us. Conocí un hermano hace años I met a brother many years ago que siempre tenía la devoción por servir, por ayudar y por compartir el Evangelio de la Gracia con los hechos. who always had in his heart to serve, to share, and to be faithful in his acts. Pues les quiero compartir de una hermana en España, se llama Antonia Moreno. I'd like to tell you about a sister in Spain. Her name is Antonia Moreno, Más conocida como la viuda de Utrilla. Utrilla. better known as the widow of Utrilla. Creo que por ahí hay una foto que la van a colocar ahorita. Ya es una señora muy mayor. I think you're going to. There's a photo of her. She's an older woman. Mi esposa y yo y mis hijas la conocimos en un momento muy difícil de su vida. My wife and my daughters, we met her in a very difficult moment in her life. Cuando llegamos a la ciudad, el día que llegamos, el esposo de ella partió a la eternidad. The day that we arrived in the city, her husband went to be with the Lord into eternity. Mi esposa y yo hemos llegado a una finca a trabajar ahí. My wife and I had come to work in a farm. Y para hacer corta la historia, en cuanto a lo mío, es que nos echaron de la finca por ser cristianos. And long story short, the thing was that we were thrown out of the farm because we were Christian. Ella nos acogió en su casa, And she took us in. nos dio cobijo, She clothed us. nos brindó el calor de su casa, que era bastante caliente el piso además. And she shared with us the warmth of her home. Y a pesar de que era una mujer que nunca había tenido hijos, And despite the fact that she had never had children, que entre otras cosas el ruido o la bulla le molestaba, and amongst other things, she was really bothered by noise. a ella no le importó y nos recibió con mucho amor. She didn't care about that, but she took us in with love. Y no estuvimos 15 días ni 20, estuvimos meses en su casa viviendo. And we weren't there only a couple of weeks or a month. We were there for many, many months, Tal vez cerca de un año. almost a year. ¿Por qué comparto esto?
And why do I share this with you? Es importante que la vida nuestra como cristianos se manifieste con los hechos. It's important that our life as Christians, that it shows that we show this in our actions. Y no es un ejemplo mío, es un ejemplo de otra persona que ustedes no conocen, pero que la conoce el Señor. And this is not an example of me, it's an example of someone that you don't know, but the Lord knows. Y prácticamente podríamos leer hasta el 18 y habla básicamente de estas mismas cosas. And we could go on to read into verse 18, and it talks about these things. O sea que la fe sin obras es muerta, dice el texto bíblico. The Bible says, faith without works or without deeds is dead. Para ir avanzando, dice el verso 19, And moving on to verse 19. ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verse 19, you believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. Bueno, nos encontramos con personas a nuestro alrededor o nuestro entorno que creen en Dios. We meet many people around us and in our daily walk that believe in God. Pero lastimosamente no le creen a Dios. But sadly, they don't believe God. Porque cuando un hombre, una mujer o una persona le cree a Dios, Because when a man or a woman believes God, entrega su vida a Él. they give him their life. They give him their entire lives. Y deja que Dios transforme o cambie su vida. And they allow him to transform their lives. Básicamente como esa canción que cantamos ahorita, Just like in the song that we sang a little while ago, que Él es el que hace en nosotros o hace las obras en nosotros cuando dejamos that he is the one who does the works in us when we allow it, que Él obre en nosotros, when we allow him to work in us, que Él nos cambie, que Él nos transforme. that he changes and transforms us. Y no hay un método distinto o secreto al de la divina palabra de Dios. And there is no method, no secret method or different method than that of the Word of God. Él habla por medio de su santa, bendita palabra. He speaks through his divine and holy Word. Y es ahí donde escuchamos su dulce y tierna voz. And that's where we hear his sweet and caring voice. Verso 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? And verse 20, you foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? La palabra vano quiere decir un hombre hueco, vacío, falto de realidad. The word useless or vain is a man who is hollow, shallow, empty, and without reality. Dicho de otra forma, no tiene nada. In other words, he has nothing. ¿Qué puede ofrecer un hombre vacío o hueco? What can a man who is empty or hollow offer? Yo pienso que nada. I think nothing. Y ahora vamos a entrar a un tema más en cuanto a lo que estamos compartiendo y es más profundo aún, y es el verso 21. Now we're going to go a little bit deeper and into verse 21, 22 y 23. 22 and 23. Y habla de un hombre muy conocido en las Escrituras. And this talks to us about a man who is very well known in the scripture. Y ese hombre se llamaba Abraham. And that man was Abraham. Un hombre que hizo cambios en su vida desde el principio. A man who made changes in his life from the beginning.
Un hombre que cuando Dios le habló por primera vez y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. A man who, when God spoke to him, said, Abraham, leave your land and your people. Él escuchó y obedeció a la voz de Dios. He heard, he listened, and obeyed the word of God. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos, And Abraham left Ur of, un lugar donde estaba muy cómodo porque era un hombre adinerado, con posesiones. a place where he was very comfortable because he was a very rich man and he had a lot of possessions. Y dejó todo esto para irse a vivir en tiendas como extranjero, And a he un left lugar que no era suyo. Perdón. all of this to live in tents in a place that was foreign to him. It was not his. Pero un día el Señor le habló y le dijo que él iba a tener un hijo y que de su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo o las arenas del mar. But one day God spoke to him and told him he was going to have a son and that his descendants were going to be as many as the stars or the sand. Y él creyó a la palabra de Dios. And he believed what God told him. He believed God's word. Y el texto nos muestra que dice, y su fe le fue contada por justicia. And the Bible tells us that his faith was counted to him for righteousness. Ese pasaje está en Génesis, capítulo 15, verso 6. That passage is found in Genesis 15, verse 6. Y voy a hacer una aclaración aquí rápidamente, que es importante subrayar. And I want to clarify something quickly here. El apóstol Pablo habla de Abraham en Romanos, en su epístola. The Apostle Paul speaks about Abraham in his epistle. Y los primeros 4 o 5 capítulos de Romanos hablan de la fe. He speaks about him in Romans, and the first few verses speak about faith, Que es el medio para poder llegar a Dios. that this is the means by which we can go to God or reach God. Y la sola fe es suficiente And faith is all that is needed. It's sufficient para cambiar de sitio, de posición en nuestra vida, en nuestro corazón. to change positions or to change the way our life is in our hearts. La sola fe, por la sola gracia y por la sola obra del Señor Jesucristo, It is only by faith and the grace of our Lord Jesus Christ, es determinante para la salvación del hombre. and this is that determines the salvation of man. Pero es que es suficiente. It is sufficient. Y pongo un ejemplo. And I'll give you an example. El malhechor, que creo que nada les comenté, el malhechor, en Lucas 23, verso 43. El malhechor, ladrón de la cruz. Okay. The thief on the cross in Luke 23, 23, 43. 43. He knows. Ahí vemos cuando este hombre hace una petición. We see here this man makes a petition. Le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. He tells Jesus, Lord, when you are in your kingdom, remember me. Y la divina respuesta del Señor fue muy fácil, muy linda. And the Lord's divine response was very easy, very simple, Pero fácil para él. easy for him. Le dijo, hoy He said to him, today estarás conmigo you will be with me en el paraíso. in paradise. O sea, la fe sola nos salva en cuanto a la condenación, en cuanto a la salvación de nuestras vidas a la eternidad. And so faith alone is enough to save us in terms of eternity.
Dicho esas palabras, y yo meditaba esto en mi hogar, en mi intimidad, And with these words, I was meditating on this at home in my quiet time. es el mejor pasaporte que hay para la raza humana. It is the best passport for humans, for human beings, for us. No es el pasaporte americano, It's not the American passport, ni el australiano, not the Australian one, ni el español, not the Spanish one, y ningún otro. not any other. Podemos presumir de cosas que son relativamente nada, basura. We can often boast about things that really are nothing, just rubbish. El mejor y el único pasaporte para ir a la eternidad con Dios The best and only passport to go into eternity with God es el Señor Jesucristo is our Lord Jesus Christ, por medio de la fe. and through faith. Y para muchos lo que va a compartir es una contradicción, lo cual no lo es. For many, what I'm going to share is perhaps a contradiction, but it's not. 15 o 16 años después de que Dios le prometió a Abraham que iba a tener descendencia, 15 or 16 years after the Lord had promised Abraham that he was going to have descendants, y nace su hijo and Isaac, his son Isaac is born, Dios le hace una petición a Abraham, God asks something of Abraham. y está en Génesis capítulo 22. And we find this in Genesis 22. Y creo que no lo va a leer todo por amor al tiempo y porque a la misma vez que hablo, I won't go there just because of time, but at the same time that I'm speaking, y la hermana que me está sirviendo con la traducción, perdemos más tiempo. and because of the translation, we lose a little bit more time. La petición fue la siguiente: What he was asked is this. pero por favor, si quieren lo pueden leer en sus casas. Quienes no lo conozcan y quienes lo conocen lo pueden recordar. But for anyone who may not know that passage, you may, I ask you to read it later at home. Una vez Dios llamó a Abraham So one time God called Abraham. y le dijo: Abraham, Abraham. And he said, Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. And he replied, here I am. Y le dice: toma ahora tu único hijo, tu único Isaac, Take now your only son, Isaac, y llévalo y ofrécelo and take him as an offering en el lugar que ya te mostraré. to the place where I will show you. Y la primera reacción de Abraham And Abraham's first reaction fue la obediencia. was to obey. El texto nos muestra que dice que al día siguiente, siendo muy de mañana, muy tempranito, The text, the Bible tells us that the following day, very early in the morning, él cogió a 2 criados suyos, he took with him 2 servants, un asno a donkey, y a su pequeño hijo o amado hijo, and his beloved son. y se fue con ellos. And he took them, Dice que al paso de 3 días, and it says that they had traveled 3 days, Abraham alzó sus ojos and Abraham saw y vio el lugar de lejos. the place that the Lord was taking him to afar, in the distance. Y le dice a los 2 criados, And he told the servants, a sus 2 siervos: quedaros aquí. he told them to stay there. Yo y el muchacho iremos That he and the young lad would go, adoraremos would praise, y volveremos. and they would come back. Los esclavos ni siquiera un reproche, que eran a reprochar al Señor, al amo. His servants didn't say anything, but
because they didn't have anything to say really to their Lord. Cuando Abraham salió de allí, se había llevado una leña, una madera para el holocausto. And when Abraham had left, he had taken some wood for the Holocaust. Fijémonos en los pequeños detalles. Let's have a look at the small details. Después de los 3 días, cuando él tenía que seguir al lugar que Dios le mostró de lejos, After the 3 days where they were traveling to the place where the Lord had shown him, él tenía que llevar la leña. he had to take the wood. Pero Abraham era muy viejo. But Abraham was very old. Pero había alguien muy, muy joven consigo, que era su hijo. But he had someone with him who was very, very young, his son. Y con respeto lo digo, And with respect, I say, el hijo hizo el papel del asno. his son played the role of the donkey or the ass Hacer ese servicio de Sí. llevar la madera. in carrying out that service of taking the wood. Y cuando llegan al lugar, And when they reached the place, Abraham, sin pensarlo y sin mediar palabra, organizó la madera o la leña para el holocausto. without any thought or any words, Abraham got everything ready for the Holocaust. The wood, he laid it all out. Y posteriormente ató a su hijo sus manos y lo puso encima de esa leña o de esa madera. And then he proceeded to tie his son's hands and he placed him on that wood. Qué obediencia tan grande. What amazing obedience. Huge obedience. Qué respeto de ese hijo hacia su padre. And the respect of that son towards his father. Dejarse amarrar. To let himself be tied. Y Abraham, en obediencia, And Abraham, in obedience, levantó su mano con el cuchillo he raised his hand with the knife para degollar a su único Isaac. in preparation to slay his son, Isaac, En quien estaban escondidas todas las promesas. where all the promises were centered. Era en Abraham, no en nadie más. They were in Abraham and no one else. No en el hijo que había tenido con la esclava, con Agar. Not in the son that he had also had with the slave woman, with Hagar, Creo que es Ismael. I think Ishmael. No era en Isaac. It wasn't in Isaac. Y él cuando levanta la mano se la levantó con decisión, con determinación. And when he raised his hand, it was with determination, in decisiveness. Casi que en su corazón ya mató a su hijo. He almost, I guess, in his heart had already killed his son. Y esa voz por segunda vez lo llama Abraham. Abraham, And that voice calls him a second time, Abraham, no hagas Abraham, daño al muchacho, do not hurt your son, porque ahora conozco because now I know que temes a Dios. that you fear God. Evidencias de una fe viva, The evidence of a living faith, de una fe transformadora, of a faith that transforms, una fe de obediencia, a faith of obedience, hechos, acts, no simplemente palabras. and not just words. Él no estaba en un momento de teatro, He wasn't, en un teatro cuando vamos que hay una obra de teatro, no. he wasn't just in a theatrical performance. La realidad. It was reality.
Y él obedeció and he obeyed. a la dura. Dura. The hard, Pero a la misma vez dulce petición de Dios. but also at the same time sweet request or petition that the Lord had made. Él creía de verdad. He believed in truth. He really believed. Verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. And verse 23, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. ¿Cuántas personas conocemos nosotros o nosotros mismos How many people do we know, or even ourselves, que pudiésemos presumir de que hemos visto o nos hemos tomado un selfie cerquita de alguien o que lo vimos? who we could boast that we are close to someone or that we've seen them? Como llama este mundo una pequeña celebridad a alguien. As in the world, someone may be called a celebrity. Pero es que Abraham fue llamado amigo de Dios. But Abraham was called a friend of God. Qué enorme privilegio. What a great privilege. Que un hombre pecador sea llamado amigo de Dios. That a man who is a sinner be called a friend of God. Y dice el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. In verse 24, you see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Y hay otro ejemplo más. Dice el verso 25. And another example in verse 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los dos mensajeros y los envió por otro camino. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? Y brevemente tengo que decir también algo relacionado a esto por amor a la gente que no sabe y conoce la historia bíblica. And just briefly, I want to say something for those that may not know the story. Josué le manda a dos hombres que fuesen a Jericó a mirar y a escuchar qué veían o qué escuchaban. Joshua sent two men to go to Jericho to see what they could find. Ellos tenían que tomar ese lugar de parte de Dios. They had to take that place in the name of God. Y llegaron a un lugar en Jericó, a la casa de una mujer ramera. And they arrived at the house of a prostitute in Jericho. Y ella los recibió And she took them in. y los escondió. And she hid them. Y por eso Rahab, la ramera, aparece en los manuscritos sagrados. And that's why Rahab, a prostitute, is in the Bible. Y los protegió And she protected them. y puso en peligro su hermosa melena. And she put herself in danger. Fácilmente le pudieron haber cortado la cabeza por el servicio que hizo a sus enemigos. Because very easily she could have been beheaded. She could have lost her life because of what she did for the spies, or for the enemy. Ese pasaje está en Josué, And that passage is in Joshua, capítulo 2, chapter 2. y él relata la historia. And he tells the story.
pero ahí solamente voy a leer algo muy poquito. But I'm just going to read something, just a small portion. Vale, los 3 rapiditos, pero los lees tú, vale, por favor. 3 versículos. Capítulo 2, versos 9 al 11. So I'm just very quickly going to go to chapter 2, verses 9 to 11. Y mira lo que ella le dice a los espías, a los siervos del pueblo de Israel. And this is what she says to the spies, the servants of Israel. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sebón y a Or, o a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros. Y escuchen esto, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios en la tierra. And she said to them, I know that the Lord has given this land to you, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the 2 kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Una mujer con una gran visión. She was a woman with great vision. Una mujer que escuchó lo que había pasado con otros enemigos antes. A woman who had heard what had happened to other enemies before. Pero una mujer que escuchó cómo Dios peleaba y luchaba sus batallas. And she also heard how God fought their battles for them. Cómo Dios defendía y cuidaba de una forma personal y única de su pueblo, de sus hijos. How God defended and looked after in a very personal way of his children, of his people. Cuando preparaba este pequeño pensamiento, When I was preparing this, yo pensaba, I was thinking, pero es que no creo que solamente Rahab haya escuchado todas estas cosas grandiosas. I don't think that it was only Rahab who had heard all of these marvelous things. Estamos a 2500 o más años de distancia de aquellos hechos. We are about 2.5 or maybe more 1,000 years from those happenings, from those acts. Pero este manuscrito sagrado nos muestra y nos habla de Rahab, no habla de los demás. But this manuscript, this sacred manuscript, only tells us about Rahab, no one else. Pero también una mujer con una petición. And she was a woman with a petition. Le dice a los hombres que ella ayudó, salvó, She tells the men that she helped, que ella había escondido en la parte de arriba de su casa, donde estaba la paja y esas cosas. which those that she had hidden in the top parts of her house where all the straw was kept. Pero que posteriormente había inventado una soga para bajarlos desde el balcón donde ella vivía afuera.
And subsequently, she also found a rope for them so that they could climb down from Yo- the building. Yo pensaba que ella con una sábana con chiros, con trapos de un color y de otro. I was thinking that she made that rope perhaps from sheets or from cloths of different colors. Corriendo muy rápido, amarró, hizo una soguita, un lazo. Very quickly, she found all of the things that she needed to construct this rope, Y los hizo bajar por la ventana de su casa. and she let them down through the window of her home. Y le hace una petición muy importante a los dos espías, a los dos del pueblo de Israel. And she makes a petition, a plea, a really important one of these two men from Israel. Acuérdense de que he hecho misericordia con ustedes. Remember that I have had mercy with you, on you. Por favor, sálveme a mí y a mi familia. Please save me and my family. Y estos hombres aceptaron el desafío de esta mujer. And those men accepted her request, her challenge. Pero había un condicionante importante en esa petición, There was something very important in that petition, o más bien la respuesta de los siervos de Dios. or more correctly, in their response to her. Bueno, mujer, que sea así como tú dices. They said okay, let it be as you say, Pero que todos sus parientes, tus padres, tus parientes o amigos estén dentro de este habitáculo that o dentro all de of, esta casa. that all of your families and relatives, they must be in this house, Y cumpliremos nuestra parte. Pero el que esté fuera no es nuestro problema lo que va a pasar. and we will do as we have promised. But anyone who is not in this house, we won't be able to do anything about that. Y así lo hicieron. And so that's what they did. Ella cumplió su parte y Dios cumplió la suya. She did her part, and then God did his part. Dios la salvó. God saved her. Y parte de ello lo estamos viendo hoy en la palabra de Dios. And part of that we're seeing in the Word of God. Su nombre aparece en la palabra. We can find her name in the Word of God. Y terminamos. And we finish. Como dice el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. As it says in verse 26, James 2, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Así que la sola fe por la sola gracia nos salva de la ira venidera, So that faith by grace saves us from what is to come, pero la fe del creyente, la fe viva, but the living faith of the believer es una fe activa, is a faith that is active, una fe de acciones, a faith of actions, una fe que quiere siempre servir y glorificar el nombre de Dios, a faith that always wants to serve and glorify the name of God, y que con lo poco, con lo mucho, and that with the little or the more, cada uno de nosotros tenemos ese privilegio each one of us has that privilege de poner lo que Dios nos da o lo que nos regala, to put what God gives us, poco o mucho, a sus pies. little or big, at His feet. Y no olvidemos que el Señor recompensa cualquier labor que hagamos para su nombre. And No. let us not forget that the Lord rewards whatever we do in His name. No de una forma interesada, porque ya no tendría sentido. Not not just doing it because you'd be going to be rewarded, because then there wouldn't be any, it wouldn't be worth anything to do something like that. Algo genuino, algo real. It needs to be something genuine and real.
Simplemente hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra And this is where I leave it. Thank you. May the Lord bless His word, y que nos haga bien a todos y cada uno de nosotros. and that He may bless each and every one of us. Y yo pienso que es un desafío para el pueblo de Dios hoy. And I think that this is a challenge for the people of God today, Empezando por mí. beginning with me. Muchas gracias por la paciencia. Thank you for your patience.